Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy os traemos otro repaso mensual, como todos los meses, en este caso el repaso del mes de noviembre, que ya nos estamos acercando al último tramo de este 2024 y parece ser que, bueno, este 2024 va a acabar con una traga final bastante dura y habrá que ver si empieza el 2025 igual, pero bueno, ahora empezaremos un poquito con este repaso de noviembre, que la verdad que ya nos esperábamos mucho, viendo cómo ha ido el resto de repasos de octubre, etcétera, pero bueno, no nos ha decepcionado para nada. Y bueno, también antes de empezar, queremos aclarar que estamos grabando a principios de semana, es decir, a principios de diciembre, con lo cual, pues bueno, puede ser que haya algún que otro tema que se nos vaya a escapar, pues porque vaya a pasar un poquito más adelante. Entonces, tranquilos, ya lo meteremos en el repaso de diciembre. Y bueno, lo que haya sucedido en estos últimos segundos, pues en estos últimos momentos del mes de noviembre tampoco vamos a poder profundizar como nos gusta normalmente, porque bueno, no da tiempo, la verdad. Así que bueno, antes de empezar, Oyer, no sé si tienes algo que decir. Sí, yo creo que aparte de ya dejar atrás 2024, dejamos atrás también la primera mitad de la década de los 20. O sea, vamos a entrar en la segunda mitad de la década de los 20 y creo que es sumamente importante, ¿no? Esta segunda mitad, porque ya se empiezan a ver pues los nuevos desafíos, las nuevas pugnas, las nuevas cuestiones políticas que van a tener trascendencia nacional e internacionalmente, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, lo que tú has mencionado, ¿no? Que ha sido una traca final increíble, la de noviembre. Es más, minutos antes de empezar a grabar este repaso, hemos visto lo que ha pasado en Corea del Sur, ¿vale? O sea, vamos a mencionarlo muy brevemente porque está todavía caliente y ya os digo, o sea, hace media hora, 40 minutos, y hemos visto que ha pasado eso. Lógicamente no podemos hacer un análisis como nos gustaría, pues porque está muy reciente y porque nos ha cogido literalmente grabando casi el repaso este. Así que bueno, ya dedicaremos más tiempo a lo de Corea del Sur, también subiremos algo a Twitter y demás, pero sí que ha sido la verdad que un final de noviembre bastante caótico, ¿no? En lo que a la geopolítica respecta. Así que bueno, sí, vamos a empezar y ya veréis que la situación actual geopolítica en la que nos encontramos es muy convulsa. Y ya se empiezan a ver, ya os digo, los nuevos desafíos de cara a la segunda mitad de esta década, ¿no? Exacto, así que bueno, ya como va siendo casi costumbre desde el 2022 y desde que empezamos esto de los resúmenes mensuales, etcétera, tendremos que tratar, como no, la guerra en Ucrania en este caso, porque lo primero es ver también el contexto de guerra en el que vivimos y que es de las pocas guerras que están abiertas y que está sucediendo tan cerca nuestro como es el caso ucraniano, ¿no? De la única guerra en suelo europeo, lo suelen llamar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí, sobre todo, lo importante sería ver el contexto con, obviamente, las elecciones estadounidenses, donde ya se está dando este traspaso de poder, donde quedan unos 2 meses más o menos para que todo el poder ya pase a la delegación de Donald Trump, etcétera, aunque ya van haciendo reuniones para, digamos, eh, un poco ponerse de acuerdo en cómo van a hacer este traspaso de poder, con lo cual lo único que estamos viendo ahora, aparte de este traspaso de poder, es que en estos últimos meses y sobre todo en esta última etapa que llevamos viviendo de la guerra, Rusia no hace más que imponerse en el frente de batalla, ganar terreno y sobre todo posicionarse muy bien para el futuro acuerdo de paz que van a tener que llegar, con lo cual tenemos que un poco analizar todo esto que está sucediendo desde esta perspectiva de imposición rusa, obviamente. Yo quiero dejar bastante claro de que si todavía hay alguno que dude que Rusia esté imponiendo su dominio, no tiene nada más que ver los datos. Bien, porque, por ejemplo, la semana pasada, o hace dos ya, no me acuerdo, subí el vídeo acerca de la autorización que le dio Biden a Zelensky para usar los misiles de largo alcance. No me voy a adelantar porque lo vamos a tratar también en este repaso. Pero ya había un que otro comentario: jaja, te has tragado toda la propaganda rusa, cómo se nota que sois unos manipuladores, agentes del Kremlin. O sea, bonita proyección, porque
literalmente el que se está tragando toda la manipulación otanista eres tú. Nosotros, ya veréis, las fuentes que utilizamos son muy diversas, ¿sí? Hay algunas que son de Rusia, muchas otras que son de Ucrania y muchísimas fuentes que son abiertamente otanistas. Bien, y tenemos la capacidad, o al menos lo intentamos, de contrastar la información y sacar nuestras propias conclusiones con la metodología y la cosmovisión que nosotros tenemos, ¿no? El materialismo dialéctico histórico, ¿no? Cosa que a mucha gente le falta. Bien, entonces, por favor, dejar de proyectar en nosotros vuestras deficiencias propias, o sea, sinceramente. Y si no me creéis, pues vuelvo a explicarlo. En octubre, Rusia capturó más territorio que en cualquier otro mes de la guerra. Pero es que además el avance ruso no fue ninguna casualidad, sino que es fruto del dominio ruso en el frente que viene dándose ya desde varios meses atrás, y me atrevería a decir desde el principio de 2024. Porque os ponemos en pantalla un gráfico. Si prestáis atención al gráfico, podréis ver cómo Rusia, que es la que está en rojo, no ha hecho otra cosa que ganar territorio en Ucrania, lo que demuestra su dominio. Y esto no es de Sputnik o de RT, esto es de un periódico ucraniano. Bien, este gráfico, para que veáis. Estamos utilizando incluso fuentes ucranianas para ver que Rusia impone su dominio. Entonces, todavía seguir negando que Rusia esté dominando en el frente es ser un negacionista abiertamente. A ver, dejar de formaros con ciertos youtubers y demás que van de geopolíticos, pero en realidad no son otra cosa que otanistas, abiertamente otanistas. O sea, está muy bien informarse, nosotros también vemos a ciertas personas que son abiertamente otanistas para ver en qué fallan, en qué incurren y cómo se les ve el plumero también, ¿no? Pero, ya os digo, o sea, tener la capacidad vosotros mismos de contrastar fuentes. Ya os digo, el gráfico que os acabamos de poner es de una fuente ucraniana, así que bueno. Y hace tiempo que Ucrania solamente puede optar a hacer acciones simbólicas que llamen la atención a sus aliados. ¿Para qué? Para que les sigan ayudando. Ya dijimos que si algo caracteriza a Zelensky y bueno, y a su gobierno, es precisamente esto, pensar a corto plazo, hacer acciones simbólicas para que llamen la atención y decir que estamos vivos y que estamos aquí, que todavía podemos hacer frente a Rusia. Pero no es real, o sea, el simbolismo no es realmente la fuerza y la capacidad que tú tienes. Bien, porque los ucranianos ya no están en disposición de cambiar el curso de la guerra. Y esto lo saben los propios ucranianos y el propio Estado Mayor ucraniano. Mira, nos hemos hecho también con un par de encuestas, bien, que demuestra cuál es la opinión dominante entre los ucranianos. Bien, pues una encuesta realizada por Gallup, que es uno de los institutos de análisis más prestigiosos de Estados Unidos, hizo una encuesta que dice que el 52% de los ucranianos cree que la guerra debe terminar cuanto antes y que su gobierno ha de negociar con Rusia. Estos resultados muestran un claro cambio de opinión en los ucranianos, porque hasta finales de este año, ¿no? Al menos hasta que Rusia ha empezado a dominar ya de verdad, la opinión mayoritaria ucraniana era que tenían que seguir hasta ganar la guerra, es decir, lo que decían los propios aliados de Ucrania, ¿no? Hasta el último ucraniano. Esa era también la opinión mayoritaria en Ucrania, pero en el gráfico podéis apreciar que la tendencia ha cambiado. Esa tendencia ha ido a la baja de manera bestial, mientras que la opinión de terminar la guerra cuanto antes y llegar a algún acuerdo, aunque Ucrania quede en una posición favorable, pero llegar a un acuerdo con Rusia ahora es la opinión dominante en los ucranianos. Bien, además, esta encuesta también expone que el 52% de los ucranianos estaría de acuerdo con hacer concesiones territoriales a Rusia en aras de poner fin a la guerra. Esto sí que era una línea roja para todos los ucranianos hace unos meses. No sé si os acordaréis en un repaso que hicimos, que si no recuerdo mal era el de agosto o el de septiembre, pusimos otra encuesta también y ahí salía que si bien los ucranianos ya querían ir acabando la guerra, no querían ceder territorio. Ahora sí son la mayoría los que quieren que Ucrania ceda territorio en aras de que termine la guerra. Y seguramente, ¿cuál va a ser el territorio que cede Ucrania? Bueno, Crimea, eso está clarísimo. Y después seguramente el Donbass.
el Donbass. No sé si Kharkov, Gerson, Zaporizhia, no sé si entrarán, me imagino que sí, porque eso que reconocía en su momento Putin, no solamente las repúblicas del Donbass, sino también la de Gerson y Zaporizhia, o sea que ya no lo sé si estarán los ucranianos de acuerdo con eso, pero ya veis que el 52% de los ucranianos está de acuerdo con hacer concesiones territoriales a Rusia. Bien, repetimos que esto no es más que resultados de una encuesta realizada por Gallup, aunque sea una empresa específica sobre análisis y asesoría con mucho prestigio, no solo en Estados Unidos, sino internacionalmente. Pero sí son representativos de la sociedad ucraniana. Y el mismo Zelensky ya ha manifestado su deseo de poner fin a la guerra por los cauces diplomáticos. Entonces vemos que es una opinión compartida desde abajo y desde arriba. Porque es que saben, todos los ucranianos saben, e incluso me atrevería a decir que sus aliados también lo saben, que no pueden seguir manteniendo esta guerra, que Rusia ya ha adaptado toda su maquinaria económica e industrial para mantener la guerra para muchos más meses y años incluso, y Ucrania no puede. Ucrania está siendo un agujero para Estados Unidos, eso se ha dado cuenta todo el gabinete de Donald Trump, bien, y también se está dando cuenta la Unión Europea, aunque la Unión Europea se está mostrando un poco más orgullosa que Estados Unidos en este sentido, bien. Pero una cosa quiero decir, luego lo repetiré, pero una cosa quiero decir, que Donald Trump quiera poner fin a la guerra en Ucrania no significa que quiera la paz en el mundo, bien. Simplemente quiere poner fin a la paz a la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque no le cunde. Punto. Tiene esa mentalidad empresarial y no le cunde. Y si va a tener que poner fin a la guerra en Ucrania, lo hará. Pero si tuviera una remota posibilidad de darle la vuelta, apoyaría a Ucrania, ¿eh? Y ojo, cuidado, también Donald Trump apoya el régimen ucraniano nacido del Euromaidán, ¿eh? No os olvidéis de eso, ¿eh? No os olvidéis de eso. Entonces, bueno, todo demuestra que de cara a 2025, de cara al siguiente año, en algún momento del año, comenzarán negociaciones de paz y veremos a qué acuerdos llegan. Pero lo que está claro es que Estados Unidos y la Unión Europea, o la OTAN en general, no pueden seguir manteniendo esta guerra proxy contra Rusia, porque además están debilitándose. Exactamente, hace poco si decías eso parecía que eras prorruso, etcétera, y ahora solo buscas lo mejor para Ucrania. Entonces, qué rápido cambia todo en cuestión de meses, pero bueno. Algo que ya has mencionado tú también y tenemos que hablarlo obviamente es este permiso de utilizar armas de largo alcance estadounidenses en suelo ucraniano y ruso, obviamente, ¿no? Que ha sido lo que más ha desatado este miedo, este caos, ¿no? En estos últimos tiempos en la guerra de Ucrania. Bueno, tampoco nos vamos a alargar, obviamente ya se subió un vídeo a Red Planet hablando sobre esto, entonces si queréis profundizar más en el tema, id al vídeo, obviamente, aquí daremos breves pinceladas, pero bueno, hay que dar ciertas pinceladas para tener una idea clara, ¿no? Primero, lo que has acabado diciendo tú ayer, que en las redes sociales se suele separar, ¿no? Biden y Trump, diciendo como que Biden va a seguir con la guerra en Ucrania y Trump no, y que ahora Biden está apretando antes de que se vaya para que cuando Trump llegue Ucrania tenga una posición mejor, etcétera, etcétera. Es un error, como tú bien has señalado ayer. Esto viene primero por su imposibilidad. Si pudiese ganarle a Rusia, obviamente Donald Trump no dudaría, pero ve que no está en esa disposición y Biden pues ahora tampoco, pero bueno, como ya le queda poco de mandato, pues bueno, aprovecha. También es llamativo resaltar algo que ya lo decíamos ayer y yo desde el principio, que es que cuando se permitió el utilizar estas armas de largo alcance casualmente después de la reunión entre Biden y Donald Trump para decidir cómo se va a hacer el traspaso del poder de la Casa Blanca de Biden a Donald Trump. Al igual que señalamos cuando Netanyahu apretó la tuerca, ¿no? En contra del Líbano estando desde Nueva York, esto también es llamativo, qué casualidad que deciden después de reunirse pues que le van a ceder estas armas de largo alcance. También la respuesta de Rusia fue, yo creo que nadie se la esperaba, al menos por su parte. Entonces hay que señalar esto porque muchas veces con estas dicotomías caemos o en un bando o en el otro y todo se mueve en estos grises y es muy importante también señalarlos. Entonces,
La política imperialista estadounidense no va a variar porque esté uno, esté otro. Simplemente, pues uno se va a centrar en otros aspectos. Donald Trump no va a dejar todas las guerras y eso yo creo que ya es bastante obvio. Entonces, parece absurdo, pero bueno, a veces hay que recalcarlo porque con esto de que Donald Trump decía que iba a acabar la guerra en Ucrania, bueno, sí, en Ucrania pues puede ser, pero tampoco vamos a idealizarlo en ese sentido, ¿no? Claro, porque la gente tiende a todavía tragarse esa dicotomía que hay, ¿no? O sea, izquierda-derecha, progre, antiprogre, y sí, son contradicciones a tener en cuenta para entender la política hoy, en el grado actual del capitalismo en el que nos encontramos. Pero lo que hay que entender es que existen regímenes. Bien, existen regímenes que son inalterables, que los ciudadanos no pueden votar un cambio de régimen. Bien, en España tenemos el régimen del 78. En Estados Unidos tienen el régimen bipartidista demócrata republicano. En Rusia tienen su propio régimen también, el régimen post-soviético que acabó consolidando Putin. Todos tienen su régimen. Y ese régimen entendido como todo ese entramado político, social, cultural incluso y económico incluso, ¿no? Con sus distintos agentes económicos no se puede cambiar y mucho menos mediante la votación. Solamente se puede cambiar con una revolución. Bien, entonces, cada régimen tiene sus objetivos, tiene su política exterior, tiene sus doctrinas. Y Estados Unidos tiene una doctrina muy, muy clara, que es convertirse en el gendarme del mundo. Ahora bien, ¿cuál puede ser la diferencia existente entre Donald Trump y Biden? Es que, Donald Trump con su America First no dice otra cosa que, bueno, vamos a echar un paso para atrás porque estamos ahora mismo bastante mal internamente, vamos a reestructurarnos y vamos a volver con más fuerza. Que es lo que han hecho los demócratas al revés, vamos a tapar lo que tenemos en casa intentando abarcar lo máximo posible fuera. Bien, entonces, bueno, esas son las diferencias y luego también tened en cuenta, ¿no? Lo que os he dicho hace un momento, es que muchos republicanos, incluido Donald Trump, tienen una mentalidad más empresarial, más de hombre tiburón, ¿no? En el sentido de van a ir a las guerras que les cundan y que puedan ser exitosas para ellos. Yo lo dije hace 3 semanas. Uno de los conflictos que iba a decidir Trump es Siria. ¿Catapras? Es que, Catapras, ahí tenemos Siria. Es que estaba clarísimo. Sí, Ucrania tal vez no, porque Ucrania se han enfrascado mucho los demócratas. Ahora bien, si imaginaros, Rusia se niega a unas negociaciones y quiere ir hasta el final, cumplir la operación militar especial y sus objetivos, Donald Trump va a seguir apoyando a Ucrania. Bien, entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro para no caer tampoco en la romantización de Donald Trump, porque es otro reaccionario, otro imperialista más. Bien. Y bueno, ¿a qué se debe la autorización a Ucrania por usar las armas de largo alcance? Pues claramente dejar a Ucrania en una posición favorable de cara a unas futuras negociaciones. Todos los bandos implicados saben que en 2025 va a ser el año de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Seguramente sea así. Bien. Pero cuando se abran esas vías diplomáticas es muy diferente que tú estés en una posición de derrota total que, bueno, tengas ciertas armas con las que negociar a tu enemigo. Porque claro, si Ucrania se encuentra como estaba en octubre, ¿qué va a negociar con Rusia? ¿Qué imposición? Kursk. ¿Eso es lo que le va a poner sobre la mesa? Cuando le va a decir Rusia, pero si te lo voy a tomar mañana. Eh, No, tiene que tener algo. Y es verdad que tener las armas de largo alcance, pues sí es no llega a ser un jaque, pero sí es una pequeña amenaza, porque si se pone Ucrania en serio con las armas de largo alcance, bueno, puede hacer cierto daño a Rusia. Y bueno, Putin también sabe que esas armas de largo alcance nunca serían usadas por parte de Zelensky para atacar objetivos vitales de Rusia. Putin creo que en el fondo lo sabe. Igual me equivoco, pero Putin yo creo que en el fondo lo sabe. Y ya dije también que la respuesta más contundente, menos contundente por parte de Rusia iba a depender del uso que le daba Zelensky a estas armas de largo alcance. Bueno, ha bombardeado ciertos centros de almacenaje de armas y demás, y Putin ha dicho, bueno, yo tengo que cumplir con lo que dije, catapras, ahí te va una bomba. Pero podía haber sido mucho, mucho más grave. Bien.
Y, bien, una vez que le autorizaron a Ucrania a usar las armas de largo alcance, el ejército ucraniano no dudó, atacó Rusia con estas mismas armas, aunque le dijo Putin que era una línea roja que no debía sobrepasar. De ahí que uno de los sucesos más importantes de noviembre haya sido el lanzamiento de un misil hipersónico conocido como Oreshnik a Ucrania, concretamente al Dnieper, ciudad de Dnieper. El uso de este misil ha sido un golpe sobre la mesa por parte de Putin, porque, bien, es un misil bastante potente, hipersónico y puede hacer muchísimo daño. Pero es que la clave de este misil es que puede transportar ojivas nucleares. En esta ocasión no ha sido así. Pero Putin ya está diciendo, ojito, que tengo este misil y mira lo que puede transportar. Yo ahora mismo no lo voy a mandar, pero que sepáis que lo puedo hacer. Bien, entonces es un golpe sobre la mesa en toda regla por parte de Rusia, ¿no? Sí, además, yo no soy tampoco un experto militar, etcétera, pero bueno, estuve un poco leyendo por la fricada y bueno, la velocidad que alcanza, lo que puede llevar, etcétera, la verdad que es una auténtica barbaridad, con lo cual el hecho de que haya mandado, haya, bueno, decidido a contraatacar con eso, pues también yo pues para ir acabando con esta parte de Ucrania, ¿no? Hablaría con toda esa gente que se informa de la guerra con ciertos medios que llevan desde el principio de la guerra diciendo que Rusia se estaba quedando sin munición y sin armas y de repente saca un misil que nadie le puede hacer frente, un misil hipersónico que viaja a 3 kilómetros por segundo, es decir, es absurdo, ¿vale? Entonces, si habéis estado leyendo esto, pues bueno, siento deciros que bueno, pues tenéis que buscar otro sitio donde informaros porque es que la realidad al final va contra estos propagandistas y en estos casos se ve que es algo casi cómico lo que han estado diciendo estos últimos años. Pero bueno, antes de pasar al siguiente punto, Oyer. Sí, además una cosa te digo, ¿no? Como estos propagandistas otanistas, porque hay muchísimos. Hay muchísimos. Lo que utilizan muy bien es lo que he dicho al principio del vídeo, o sea, esa proyección, ¿no? Ellos mienten descaradamente, o sea, hemos tenido ciertos influencers sotanistas que se esconden muy bien por esto de luchamos por la democracia, por la libertad, por la independencia de Ucrania, y etc, etc. Y luego les hemos visto hablar de que Rusia estaba combatiendo con palas, de que no tenían munición, de que Putin está desesperado, de que ya no apoyaba a nadie a Putin, que se está muriendo de hambre en el frente, etc, etc. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? O sea, ya me diréis que cómo el ejército ruso puede dominar teniendo esas condiciones. O sea, y ahora están toda esta gente que en momentos en los que Ucrania ha dado ciertos golpes a Rusia, ¡guau! Se venían súper arriba y estaban muy eufóricos. ¿Ahora dónde están? Es que además pierden toda credibilidad. Muchos de ellos, si os fijáis, porque no me sé los nombres, pero han salido en La Sexta, en Telecinco y demás, que son canales de España, ya no aparecen tanto. O sea, se les ha pillado. O sea, que la gente todavía se piensa que vivimos, no sé, antes de que existieran las redes sociales, que tenemos Telegram hoy en día, que nos llega información de primera mano. O sea, que en Twitter, bueno, X. Tenemos también mogollón de información que llega de primera mano. También hay muchísimos bulos, sí, pero los bulos que hace esta gente delante de una cámara en una cadena oficial de televisión ya son increíbles y se pueden desmentir muy fácilmente. Y lo que hacen es proyectar, no, eres tú el agente del Kremlin, no, no señor, eres tú el que está pagado por la OTAN. Por eso mismo yo siempre he dicho, es más que necesaria una ley de agentes extranjeros para ver todos estos, saber quiénes están a sueldo de la OTAN, porque si me gustaría saber que pasaran todos el rasero, que nos pasen el rasero a nosotros, ya veréis que nosotros ni nos financia Rusia, ni nos financia Irán, ni nos financia Corea del Norte, ni nos financia nadie, nos financiamos nosotros mismos, bueno, y también con las donaciones que vosotros hacéis, ya veis que tenemos micros nuevos, cámaras nuevas, y hacéis comparaciones con vídeos anteriores, ya veis que hay una mejoría, pero también es gracias a vosotros también. Pero aquí no hay ni Hamas, ni Irán, ni nada de eso, ¿no? No como otros, como Vox, ¿no? Que luego les apoya la oposición iraní.
Exacto, y a mí en este sentido, cuando tiras de hemeroteca, ¿no? Como se destapan estos OK Diario, Infobae y toda esa gente, pues no sé, yo lo que digo, tengo la conciencia tranquila, que nos pasen a nosotros la hemeroteca y ya veréis que lo peor es que hemos seguido acertando, ojalá no haber acertado y se hubiese desarrollado todo de otra forma, pero bueno, es lo que tiene. Entonces, por pasar ya al siguiente tema, también otro clásico de los últimos resúmenes es obviamente la guerra de Israel, en este caso contra el eje de la resistencia. Es importante este detalle porque ya llevamos un tiempo sin decir la guerra de Israel contra Palestina, el genocidio de Israel en Palestina, porque trasciende ya muchísimo. Ya cuando empezó con el Líbano ya nos estaba costando y vamos, ahora viendo lo visto y viendo lo que está sucediendo en Siria, etcétera, etcétera, que ahora hablaremos sobre ello, pues bueno, creemos que es bastante obvio que la guerra es entre Israel y todas las potencias imperialistas que tiene por detrás, sobre todo Estados Unidos, obviamente, contra el eje de la resistencia, Irán, Líbano, Hezbollah, Palestina, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente estas distintas milicias están haciéndole frente al imperialismo en Oriente Próximo y sobre todo al mayor aliado del imperialismo en Oriente, o casi por no decir el único, pero bueno, que sería Israel. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que el eje de la resistencia, como se denomina, está luchando por su soberanía política y económica en esta región, ¿vale? Entonces, por empezar con uno de los distintos escenarios, tendríamos que empezar con el escenario palestino, obviamente que ya desde la ofensiva palestina del 7 de octubre ya ha pasado un año y un mes, ¿vale? Justito, y ya vemos que los números son muy llamativos, ¿vale? Por ahora Israel ha asesinado casi a 45.000 palestinos, ¿vale? Seguramente para cuando se suba este vídeo ya llegará a los 45.000, ahora mismo 44.363, y de los cuales 13.000 son niños y 800 tenían menos de un año. Para que veamos la gravedad que tiene esto, ¿vale? Es decir, 800 no llegaban al año, para que luego digan de jamás, etcétera, pero bueno. Además, si vemos estos números, ¿no? 44.363, de los cuales 13.000 niños y 800 menos de un año. ¿Vale? O sea, solamente estos datos debería hacer pensar a la gente que repite constantemente, no, Israel está combatiendo el terrorismo islamista y solamente ataca a miembros de Hamas. O sea, los 800 niños de menos de un año son militantes de Hamas. Los 13.000 niños también son militantes de Hamas. O sea, yo no sé, yo a veces que subo vídeos sobre el sionismo y criticando el sionismo y hay gente que viene, eso es mentira, no sé qué, vive Israel. Pero qué, a ver, ¿está todo bien en vuestra casa? ¿O qué pasa? ¿Recibís dinero? Porque es que si no recibís dinero por parte del ministro bueno, ¿cómo es? El Ministerio de la Diáspora de Israel, que es la que se encarga, ¿no? Un poco de los asuntos en política internacional y de incidir en política internacional. Si no recibís dinero de esos organismos, no sé, qué triste es vuestra vida estar defendiendo a estos criminales como lo que son Israel. O sea, o me hace gracia, ¿no? Hay que combatir en Oriente hasta el último criminal. Sí, eso es, hasta Israel. Tenemos que ir hasta el último de Israel, hasta el último. Pero todavía, ¿cómo podéis seguir defendiendo Israel? O sea, yo puedo entender que la gente se comiera ciertos bulos, ¿no? En el primer mes, después de la ofensiva palestina, pero a estas alturas, cuando se le ha visto el plumero completamente, cuando ya nadie les cree que ha sido el propio Israel quien se ha encargado de quitarle el verdadero significado de antisemita al término antisemita, si no significa nada, hoy en día. La Corte Penal Internacional, orden de arresto contra Netanyahu, antisemita. Pedro Sánchez reconoce el Estado palestino, antisemita. Protestas en las universidades de Estados Unidos, antisemita. Pues que no significa nada, es que a mí me recuerda a la gente que llama fascista a todo aquello que no le gusta. Pues para el sionismo, lo que no le gusta al sionismo es antisemita. Es que es absurdo. Y luego, ¿cómo se pretende la gente que se les tome en serio? Yo no puedo tomar en serio a muchos sionistas, no puedo. Ya veo directamente que son propagandistas. Son propagandistas. Y además, todo esto, toda esta acción que lleva a cabo Israel está amparado
por la doctrina Dahiyya, que me apostaría, lo que sea, que muchísima gente no sabe ni lo que es la doctrina Dahiyya. Pues esta doctrina que tiene el ejército de Israel le ampara al ejército a usar de manera desproporcionada la fuerza, eliminando la diferencia entre objetivos civiles y militares. Es decir, es una doctrina que ampara el castigo colectivo a todo un pueblo, que por cierto es un crimen contra la humanidad. Eso no está permitido. No está permitido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cada vez que le ocurre algo a Israel, responde con la doctrina Dahiyya. ¡Ra! Arrasar todo y me da igual que haya combatientes enemigos como civiles. ¡Ra! Meto todos en el mismo saco y elimino la diferencia entre civil y militar. ¿Está bien eso? ¿Está bien? Pues me da igual que lo justifiquéis, es un crimen de guerra. Porque no se puede castigar colectivamente a un pueblo. No se puede. Y lo está haciendo Israel con los palestinos, lo ha hecho con los libaneses, lo ha hecho con los yemeníes e incluso con los sirios. Bueno, y los iraquíes también. O sea, seguir justificando a Israel es seguir amparando un crimen contra la humanidad. Además, bueno, dirán, ¿no? Que los utilizan a los civiles de escudo humano, etcétera, los túneles de Hamas, que casualmente luego no ha aparecido ninguno, luego se ve al líder de Hamas peleando en el frente, ¿no? Y lo que sí que se ha demostrado es al revés, que Israel ha utilizado incluso los palestinos de escudo humano, pero bueno, eso ya es también otro tema, no se le puede pedir seriedad a esa clase de gente, no le pidas peras al olmo, ¿no? Pero bueno, de lo más reciente y así, de lo más llamativo también por cercanía es lo que ha pasado con el asesinato, en este caso, de 3 trabajadores del World Central Kitchen, del chef José Andrés en Khan Yunis, bueno, que justo en ese momento había unos palestinos que les habían asaltado para cogerles la comida y entonces drones israelíes pues lanzaron contra los palestinos y mataron pues también, ya que estaban 3 trabajadores del chef José Andrés, ¿no? Que también se hizo muy famoso porque hace 8 meses Israel hizo lo mismo y causó un gran revuelo porque fue directamente en contra de ellos. Además, me acuerdo que en el techo del coche tenían pintado, etcétera, y les dio igual y dispararon. Este chef estuvo hace poco también en Valencia con lo de la Dana, etcétera, también. Y bueno, ahí ya se veía, ¿no? Lo inseguro que es Gaza, incluso para la gente que va a dar ayuda humanitaria, nada más. Es decir, no quiero justificar, pero bueno, obviamente entiendo que cuando un Estado, en este caso es el israelí, le está quitando la ayuda humanitaria a los gazatíes, de repente a la que pase un coche, un convoy con ayuda humanitaria, obviamente lo que les va a salir es saltar y llevarse todo lo que puedan para repartirlo. Pues bueno, es lo que tiene la desesperación. Ojalá no estuviesen en esa situación límite, pero bueno, aquí vemos cómo Israel tiene la potestad de asesinar a gente que está ayudando, ¿no? Estas ayudas humanitarias, a periodistas, que también esto hay que subrayar, ¿vale? Porque bueno, en esta ONG obviamente ha decidido suspender sus acciones en Gaza, ¿vale? Y no seguir adelante, pero bueno, lo que hay que subrayar en este caso es que en Palestina y en Líbano han sido asesinados 137 periodistas desde el 7 de octubre, en un año. ¿Por qué? Pues para que no se vea, para que no salga a la luz lo que está pasando ahí, porque si sale a la luz lo que de verdad está sucediendo, las doctrinas que, como tú bien has dicho anteriormente, Oyer, que tiene el ejército israelí, el más moral de todos, el más feminista, etcétera, es que se les cae el discurso y eso es lo que intentan, ocultar la verdad. Ya me fastidiaría a mí también tener que defender a alguien que oculta la verdad, pero bueno, entonces también en este caso, ¿no? Lo más llamativo fue cuando intentaron desprestigiar y atacar a la UNRWA, que bueno, hacía esta ayuda humanitaria, etcétera. Entonces es llamativo cómo Israel puede superar todas esas líneas rojas sin que le venga nada de vuelta, porque eso lo hace cualquier otro estado, un mínimo de un periodista asesinado y ya habría que ver cómo abrirían los medios, pero bueno. Además, lo que me parece increíble por parte de Israel es que, por ejemplo, cuando atacó a los de la ONG esta, ¿no? World Central Kitchen, se le echó todo el mundo encima porque, claro, tiene cierto prestigio y demás. Bien, Israel pidió perdón, dijo que fue una equivocación y demás, aunque yo no me lo creo porque, ya te digo, tenía señalizado todo el vehículo.
Pero bueno, fueron a tirarlo y se acabó. Formaba parte del plan que tiene Israel de matar de hambre a los palestinos. Eso no lo digo yo, lo dicen las distintas asociaciones humanitarias que existen y lo dice la propia ONU y demás. Bueno, ya sé que para ellos son todos antisemitas, pero bueno, así de esquizofrénicos están. Pero lo que digo es que cuando no pueden hacerlo oficialmente, lo hacen extraoficialmente. ¿Cómo? Ya hemos visto a ciertos colonos yendo a parar los camiones, romper la comida y demás. Es que Israel está entroncado de tal manera que para hacer lo que ellos quieren lo hacen oficialmente o lo hacen extraoficialmente. No le importa. No le importa, lo hace y punto. Y punto. ¿Por qué? Porque su objetivo es colonialista y va a cumplir con sus objetivos. Y la única manera de pararlo es haciéndole frente. Bien. También hay que destacar ciertos hechos que han ocurrido en el propio Israel. Bien. Porque no solo ocurre en Palestina o en el Líbano, no. También en Israel. Pues tenemos que prestar atención a la destitución / despido del ministro de Defensa Yoav Gallant. Bien. Netanyahu decidió destituir a Yoav Gallant y supuestamente por ciertas discrepancias entre Netanyahu y Gallant. Pero es que ni esto es cierto, ni que tampoco Gallant estaba llevando a cabo mal la dirección de la guerra, que no es otra cosa que las acciones colonialistas en Gaza, en Cisjordania. Bien. Lo que en realidad hay es las críticas que ha hecho Gallant a Netanyahu. Y concretamente son 3 críticas. Una crítica, su desacuerdo a reclutar judíos ortodoxos, enfocarse en la liberación de los rehenes y querer abrir una comisión sobre lo que pasó el 7 de octubre. Esos 3 peticiones, exigencias, demandas de Yoav Gallant le han costado el puesto. Vemos, ¿no?, por dónde va Netanyahu. También ha podido influir que Gallant se ha mostrado en desacuerdo abiertamente de montar un régimen militar en la futura Gaza ocupada o colonizada, porque ya hay intentos también de colonización de Gaza. Es decir, ha habido en Israel, se han celebrado ciertas cumbres para la colonización, ¿no? Que ponía los carteles, ven aquí y compre tu sitio, tu parcela en Gaza, o sea, no conocen el refrán, ¿no? De que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Pues parece que no, que los sionistas no conocen el refrán. Y también después de la destitución de Gallant, se produjeron manifestaciones y movilizaciones masivas en Israel por la protesta de su destitución. ¿Por qué? Porque muchos saben que Gallant es otro reaccionario más, es otro colonialista más, es otro sionista más, pero tenía 2 cuestiones, 2 demandas recogidas por los israelíes, por los colonos israelíes, que son enfocarse en la liberación de los rehenes, que a Netanyahu le dan absolutamente igual los rehenes, le dan absolutamente igual, ¿bien? Y otra, abrir una comisión sobre lo que pasó el 7 de octubre. Estas 2 demandas son demandas populares en Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se enfocan en esos 2 aspectos, Netanyahu cae. Y por eso mismo le han dicho, venga, muchacho, vuelve a tu casita a tomar el sol y déjanos esto a los demás. Exactamente, porque además el discurso de Galán podría ser casi más coherente, ¿no?, con lo que predican, pues eso de los judíos, pues dejar de lado los judíos ortodoxos, etcétera, pero ni eso pueden, es decir, no pueden llevar ni coherentemente un discurso reaccionario porque quieren más aún, así que imaginaros. Además, hablando sobre esta investigación, esta comisión para investigar lo que sucedió el 7 de octubre, obviamente Netanyahu ha intentado boicotear y seguirá boicoteando todo aquel que intente crear esta comisión, pero se creó una comisión independiente y esta comisión ha concluido que tanto Netanyahu como el miembro del Consejo de Guerra, Benny Gantz, son responsables de no haber detenido la ofensiva palestina el 7 de octubre. Es decir, ¿por qué estaba bloqueando esta comisión de investigación? Pues porque sabía que se le iba a echar encima, obviamente. Aquí yo no estoy de acuerdo con mucha gente, ¿no?, de que están intentando decir que fue una operación de falsa bandera orquestada por Netanyahu. A ver, yo lo voy a decir sinceramente, nosotros hemos hablado con gente del FPLP, hemos hablado con cierta gente que tiene conexiones con la resistencia palestina in situ,
Y sabemos que el diluvio al-Aqsa o la ofensiva palestina estaba meditada y preparada desde hace tiempo y que se llegó a posponer incluso por el COVID y demás. Es decir, no fue una operación de falsa bandera orquestada por Netanyahu. Netanyahu realmente... Otra cosa es que Netanyahu hiciera la vista gorda o que incluso dijera, va, que entre, luego la aprovechamos. Eso es otra cosa, pero que orquestar a Israel una operación de falsa bandera para tener todo esto, solamente se puede llegar a esa conclusión teniendo una mentalidad a posteriori. Eso es verdad, porque es muy sospechoso. Mira lo que ha cogido Israel, ¿no? Un hecho como el 7 de octubre para hacer todo lo que ha hecho. O sea, si ponemos una balanza, esto claramente desproporcional. Bien. Y solamente se puede llegar a esa teoría de la falsa bandera con una mentalidad a posteriori. O sea, no, sinceramente no. Esta operación estaba pensada y meditada muchos años antes. Y realmente los que sabían cómo se iba a ejecutar la operación no sabían cuatro. Cuatro. Y no cuatro que estaban en Qatar o no sé qué, no. Cuatro comandantes que estaban en Gaza. Bien. Esto lo decimos porque, bueno, Mayet Dipsy también en la entrevista que le hicimos, que es uno de los responsables del FPLP de Relaciones Exteriores, que estuvo en el canal, mirad la entrevista que le hice si queréis, él mismo lo dijo, que esto estaba preparado por parte de la resistencia palestina desde muchos años antes y que Israel no tenía... Sí tenía conocimiento que había movilizaciones, sabía que se estaban entrenando y demás, pero subestimó. No sabía que podía lanzar semejante ofensiva. Y luego Netanyahu estaba demasiado enfocado en otros aspectos como lo que tenía dentro, ¿no? Los aspectos, recordad que tenía protestas masivas dentro de Israel y demás. Y incluso su prepotencia no le hizo tomar las acciones pertinentes. Entonces, claro que es responsable de mala praxis, de prepotente, de soberbia, de creer que los palestinos no son capaces y les dieron un tortazo en toda la cara. Y otra cuestión a la que se ha tenido que enfrentar Israel también en noviembre, bueno, y más concretamente Netanyahu, ha sido la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Bueno, no solamente él, sino también el ya exministro de Defensa, Yoav Gallant, el que hemos mencionado antes, que ha sido destituido. Esta orden en realidad es una orden que tiene más poder simbólico que práctico, porque el propio tribunal, es decir, la Corte Penal Internacional, no tiene un verdadero poder ejecutivo para poder llevar a cabo el arresto de Netanyahu. O sea, depende más bien del grado de cooperación de los Estados miembros o de los Estados que aceptan la Corte Penal Internacional. O sea, es muy improbable que Netanyahu sea detenido por ciertos Estados miembros de la Corte Penal Internacional. Bien, pero sí que demuestra que esta orden de arresto es, ¿no? Digámoslo así, es un símbolo, es un simbolismo, digámoslo de alguna manera, de que incluso los organismos internacionales califican lo que se está llevando a cabo en Gaza y en Cisjordania como crímenes de guerra y contra la humanidad. Eso sí está claro, pero obviamente es insuficiente. No queremos guiños, no queremos detalles, no queremos simbolismos, y bueno, y no nosotros, sino más bien los palestinos. La gente demanda justicia. Netanyahu y toda la plana mayor del sionismo tiene que tener su propio Nuremberg. O sea, porque es que lo que están realizando y lo que llevan realizando, cuidado, es que no puede salir impune, no pueden salir impune, no se pueden ir de esta vida tan tranquilos muriendo en cama tranquilamente, sinceramente lo digo. O sea, no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, bueno, aplaudimos parcialmente esta orden de arresto, pero es que no se va a llevar a cabo. Algunos países han dicho que cumplirán la orden de arresto, como por ejemplo España. Pero hay otros países que no. Por ejemplo, Francia al principio dijo que sí, pero ahora dice que no. Alemania ha dicho que no. Y como no, ¿quién ha tenido que salir también en defensa de Israel? Papadito Estados Unidos. Pero es que Papadito Estados Unidos también sabe perfectamente que se está generando un precedente muy peligroso si se lleva adelante la orden de arresto. ¿Por qué? Porque no se tardarían en emitir órdenes de arresto contra ellos. Porque son igual de criminales de guerra. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que ha dicho Netanyahu? Que es una acusación antisemita
Y Estados Unidos lo mismo, que es una acusación antisemita, que Israel es una democracia y que no hay lugar para este tipo de órdenes de arresto y demás. Ah, eso sí, pero para Putin sí. Para Putin sí, pero Netanyahu no. Es que la geopolítica, a veces, que cómo se da en el clavo, se tiene la geopolítica en cuenta, ¿verdad? Además, volvemos, ¿no? Con lo de la hemeroteca, que poco han tardado de decir que sí, las órdenes de arresto hay que cumplirlas, a decir todo lo contrario. Pero bueno, algo muy típico en ellos. Después, cambiando un poco el foco de Palestina, pasaríamos al Líbano, también un foco de un escenario de guerra en esta lucha entre Israel y el eje de la resistencia, donde en el caso del Líbano, pues bueno, los ataques israelíes también llevan sucediendo, obviamente, desde el 7 de octubre, ¿no? Aprovechando que bueno, se había dado el diluvio al Aqsa, pues habían tirado también para abrir el frente del Líbano. Entonces, desde el 7 de octubre del 2023 han habido en el Líbano 3.961 asesinados y más de 1.200.000 desplazados, ¿vale? Que por estos números es el mayor exilio que han sufrido, en este caso los libaneses, en la historia reciente. 1.200.000 personas no es moco de pavo, así que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Además, bueno, lo más llamativo en estos últimos días ha sido eh, el alto al fuego que se ha pactado entre Israel, bueno, de Israel en el Líbano, pues al menos durante 60 días, ¿vale? Según este acuerdo, obviamente Hezbollah, que no es, es una milicia del Líbano, no es los cuerpos militares como tal, ¿vale? Debe replegar sus tropas al río Litani, un poquito más hacia el norte, pero sigue estando en el sur del Líbano, y Israel debe retirar sus tropas a su territorio, es decir, sacarlos del Líbano y que vuelvan a Israel. Bien, un alto al fuego siempre será bienvenido, obviamente, pero tenemos que ir mucho más allá y tenemos que leer cómo están justificando también entre ellos. Es decir, Netanyahu ha advertido que este alto al fuego es una excusa para replegarse, para rearmarse, para centrarse en Gaza y en Cisjordania, obviamente, y volver. En 60 días o más o menos, quién sabe, porque Israel, si le da, pues le da y va a entrar, y volver con más fuerza al Líbano, ¿vale? Entonces, Israel es un socio, pues bueno, muy malo, ¿vale? En este caso para hacer los altos al fuego, y eso lo sabe todo el mundo. Y es que no ha tardado ni 48 horas en violar el alto al fuego, ¿vale? Porque tanto Hezbollah como el ejército libanés, el oficial, han denunciado también que los israelíes están violando, que han violado en al menos 2 ocasiones en 48 horas, ¿vale? Porque han disparado a los libaneses, aprovechando que, pues bueno, estaban dejando el Líbano, estaban yéndose de ahí, vuelta a Israel, pues han aprovechado y han empezado a disparar en 48 horas ya 2 veces. Es decir, no sé hasta qué punto se va a cumplir estos 60 días. La verdad que a Israel sí que le va a venir bien el alto al fuego, sobre todo en el Líbano, porque las milicias de Hezbollah le estaban plantando mucha cara. Entonces, pues bueno, replegarse les va a venir bien, pero ya, pues bueno, obviamente ha violado el alto al fuego. Además, bueno, esto no es nada nuevo, ¿vale? Israel no quiere que el Líbano y su gente vuelva al sur del Líbano porque entra dentro de su proclama territorial el sur del Líbano, que bueno, si fuese por ellos mucho más, pero vamos, el sur del Líbano es algo muy recurrente para ellos, con lo cual están intentando impedir este regreso de los civiles al sur del Líbano, y por eso quieren meter también el miedo antes de irse, para que no vuelvan tanto y así después, el día de mañana, cuando vuelvan a entrar en 60 días o más o menos, pues bueno, lo tengan más fácil y la gente tenga miedo, y por eso los civiles no vayan ahí. Entonces, sí, un alto al fuego, sí, bien, pero hay que ir mucho más allá a la hora de analizar al menos los altos al fuego de Israel. Hay que tener en cuenta una cosa. Antes a Julen ha mencionado, ¿no?, que los desplazados son 1.200.000, lo máximo en la historia del Líbano. Nunca se había dado eso. Es más, si os fijáis, este número es bastante más alto que la Nakba, la famosa Nakba de los palestinos, que eran 750.000. Bueno, esto es 1 millón, más de 1 millón de libaneses desplazados.
expulsados, mejor dicho. ¿Bien? No vamos a caer tampoco en la jerga sionista. Y la cosa es, claro, han sido desplazados, algunos a Siria, otros a saber, bueno, a distintos países, ¿no?, de alrededor. Y cuando ha habido el alto el fuego, obviamente es un momento idóneo para poder regresar a las casas, que es lo que han hecho muchos libaneses. Claro, Israel ya lo hizo durante la Nakba de los distintos altos al fuego que hubo, lo ha hecho siempre que ha firmado cesar el fuego y demás. Ha disparado. Ha disparado a estos libaneses que querían regresar a su casa. Fijaros qué crimen, querer regresar a su casa. Pero es que esto cumple una doble funcionalidad. Una, impedir que regresen a casa, y otra, que Hezbollah responda. Y que el que rompa ese alto el fuego sea realmente Hezbollah. ¿Para qué? Para que Israel diga, es que no se puede fiar de los grupos terroristas. Es que lo tienen todo meditadísimo. Tontos no son. Es que es una maquinaria bien engrasada de colonización y de aplastamiento y sometimiento de los pueblos soberanos de Oriente Próximo. Es que lo tienen su ADN. Lo tienen su ADN. Y ellos, lógicamente, no quieren que vuelvan los libaneses a sus casas. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo mismo que hicieron con Palestina. Destrozar esas casas y hacerse con ellas y crear nuevos asentamientos. Porque basándose en ese hecho, como lo hicieron con la Nakba, justificarán de que los libaneses no tienen a dónde regresar porque su casa y su poblado ya no existe. No tienen nada que reclamar, que es lo que hicieron a los palestinos durante la Nakba. Y es a lo que se acogen hoy en día los israelíes diciendo, ¿pero qué están exigiendo? Si aquí no está su aldea. Esto es el kibutz de no sé qué. Ya sí, claro, porque el kibutz lo has creado encima de la antigua aldea palestina. Más de 500 aldeas palestinas fueron destruidas. Bueno, primero expulsados, asesinados los palestinos, destruidas y creadas sobre ellas los kibbutz y los distintos asentamientos ilegales. Y eso está en el actuar del sionismo. Y lo hará, si puede, lo hará con el Líbano. La cosa es que el alto el fuego también es un claro ejemplo de la derrota que ha sufrido Israel en el Líbano. Mucho bla bla bla, pero es que no se ha hecho con ningún territorio sureño. Mucho bla bla bla, pero es que no han penetrado casi nada en territorio nacional libanés y le ha costado muchas vidas. Muchas vidas. Entonces, veremos. Yo sí creo que durará alto el fuego porque le interesa lo que está pasando en Siria. Y lo empalmo con el siguiente tema, que es precisamente la reanudación de la guerra de Siria. Realmente, pues noviembre lo terminamos con una sorpresa, una nefasta sorpresa, ¿no? Que fue la ofensiva lanzada por los terroristas salafistas de Hayat Tahrir al-Sham y que ha causado un enorme daño al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Bien, bueno, a partir de ahora voy a decir HTS, para que no estar diciendo todo el rato Hayat Tahrir al-Sham, porque seguramente lo estaré pronunciando mal. Así que bueno, HTS, bien. Pero quedaros que tengáis muy claro que estos son terroristas salafistas, ¿bien? No los de Hamas y Hezbollah y demás, no. Estos sí, a estos llamarles terroristas islamistas y lo que queréis porque lo son. Estos sí que lo son, ¿bien? Y vaya, la ofensiva del HTS coincide ¿con qué? Con la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y el Líbano. Y los terroristas de HTS han aprovechado el clima de inestabilidad política en la región para lanzar su ofensiva. La primera ofensiva se dio el 27 de noviembre, el mismo día. Es que el mismo día, es que ya ni se cortan. ¿Por qué? Porque la gente no atacamos. Pero no todos somos idiotas. Bien, y el verdadero avance de estos salafistas fue el sábado, el 30 de noviembre. Bien. Por ahora se estima que el HTS y bueno, el Ejército Nacional Sirio también, que son de tendencia pro-turca y están apoyados por Erdogan y demás, se estima que se han hecho con una gran parte de Alepo, que es la segunda ciudad más grande de Siria, con más de 50 pueblos y aldeas también en la provincia de Alepo y de Idlib. Bueno, tener en cuenta que estos terroristas, bueno, tienen otro nombre, estos cortacabezas, porque eso es lo que llevan haciendo durante años, se han confinado en Idlib
Y bueno, siempre han estado, ¿no?, un poco hostigando la región y demás, pero ahora con esta ofensiva, ¿no?, se han hecho bastante. Cuidado, porque nosotros también hemos estado hablando con distinta gente que está muy puesta en el tema de Siria, y a ver si, bueno, podemos traer la siguiente semana alguno que otro al canal para poder entrevistarlo. Pero ya nos decían que mucho cuidado, porque se decía, no, ya están en Damasco, ya están en Homs, ya están en no sé dónde, están en Hama. No, cuidado. Eso eran bulos, bulos y bulos. Y desgraciadamente, incluso muchas cuentas que se dedican a informar sobre la geopolítica y demás, ñam se las comieron con patatas. Bien, sí, Alepo sí, han dado un gran golpe, en Idlib también, pero más allá no, han sido neutralizados completamente por el ejército sirio y también por el apoyo aéreo ruso. Bien, o sea que cuidado. Y no vamos a hablar mucho más sobre lo que está pasando en Siria porque todo está muy reciente y ya tendréis un vídeo dentro de poco hablando sobre esta cuestión del Siria. Pero sí queremos hablar un poco sobre los supuestos rebeldes sirios. Bien, porque seguramente habíais escuchado en los medios de comunicación occidentales sobre todo, los rebeldes sirios, los rebeldes sirios, los rebeldes sirios. Esto es un acto consciente por parte de los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación occidentales y atlantistas. ¿Para qué? Para crear el siguiente relato. Unos rebeldes sirios han levantado para luchar contra el dictador Bashir al-Assad. Ese es el relato que se quiere vender. De esta manera lavan la cara a estos terroristas salafistas que provienen de Al-Qaeda y del ISIS y lo presentan como rebeldes sirios o como freedom fighters, mientras que al-Assad lo presentan como un dictador. Es que, a ver, el HTS proviene directamente de la filial de Al-Qaeda en Siria, que era Al-Nusra. Incluso el antiguo líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, participó en la formación del HTS. O sea, con esto queremos decir que eso de rebeldes sirios, nada, porque ni son rebeldes, ni en su mayoría son sirios. Muchos proceden, por ejemplo, del territorio chino de Xinjiang. Muchos son uzbecos. Otros muchos son chechenos también. Hay muchos ucranianos que pertenecen a la unidad de lobos blancos. O sea, es increíble que la gente se esté tragando literalmente que son rebeldes sirios. O sea, he aquí la enorme hipocresía de Occidente, porque mientras califican a Hezbollah, a Hamas, de terroristas islamistas y demás, dicen que los que están combatiendo en Siria, que son realmente terroristas salafistas, que esta gente son rebeldes sirios. Pero, ¿qué os pasa por la cabeza? ¿Qué necesidad tenéis de lavar la cara a estos personajes? Estos cortacabezas que no son otra cosa que eso. O sea, estos sí representan el terrorismo islamista. Y son precisamente Hamas, Hezbollah y todos estas milicias los que los han combatido. Hezbollah ayudó en la guerra de Siria al gobierno sirio. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. A todo lo que defiende el atlantismo. Igual que hicieron con los talibanes en Al-Qaeda. ¿Cómo presentaban los talibanes en Al-Qaeda cuando estaban combatiendo los talibanes a los soviéticos? Como Freedom Fighters. Al propio Bin Laden lo presentaban como Freedom Fighters. En Afganistán, sí. Eso es. ¿Y esta gente qué? ¿Qué pasa? Que a algunos se les fue de las manos como la cuestión del Estado Islámico y ya no podían darle coba porque ya era demasiado bestial lo que estaban haciendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que han hecho? Poner a HTS ahí para, bueno, hacer un nuevo reciclaje. Un nuevo reciclaje de todos estos elementos salafistas que hay, porque además es la rama más reaccionaria que hay en el mundo islámico, e incluso el propio mundo islámico, exceptuando Turquía, que les brinda apoyo, Arabia Saudí, que les brinda apoyo, Qatar, que les brinda apoyo, el resto del mundo islámico los aparta, no quieren saber absolutamente nada de estos salafistas, porque es una rama extremista. Una rama completamente extremista, que hace una tergiversación enorme de la palabra yihad y de otras muchas cuestiones del mundo islámico. Y esta gente sí que quiere proclamar un Estado islámico en Siria, porque Siria no es un Estado islámico, es una república árabe, pero multiconfesional. Y ahí se ve, ¿no?, que mientras que Hamas, que por ejemplo defiende una república palestina laica, se le considera terrorismo islamista. En cambio, los que quieren imponer un gobierno islámico con la Sharia en Siria son rebeldes sirios. Es que, bueno, es una vergüenza. Es una vergüenza.
Además, ¿no? Con la resistencia palestina, etcétera, como subrayaban el hecho de que hubiese una yihad palestina, etcétera, y ahora no lo van a mencionar, que de hecho el Abu Bakr al-Baghdadi fue asesinado durante el gabinete de Donald Trump, que se hizo muy famoso que Trump fue diciendo Abu Bakr al-Baghdadi is dead, he died like a dog, no sé qué. Se reía de cómo lo asesinaron y ahora de repente lo están apoyando. Es que no tiene ni pies ni cabeza porque son sus perros y cuando quieren los sueltan y cuando quieren aprovechan para hacer esa limpia del terrorismo, etcétera, y hacen una casta de brujas en general, como tú bien has dicho, en Afganistán, que es, yo creo, de los últimos años, pues uno de los casos más obvios por ahora. Pero bueno. Y también quiero mencionar el hecho, ¿no? De cómo en los primeros días, por ejemplo, con Hamas, 40 bebés decapitados, no sé qué, tal, las decapitaciones de Hamas. ¿Dónde están las decapitaciones de Hamas? A ver, que yo las vea, ¿dónde están? En cambio, estos no han tardado ni 24 horas para empezar a decapitar gente en Alepo. Es que... Y rebeldes sirios, pero es que todos los medios de comunicación, rebeldes sirios, pero ¿por qué los llamáis rebeldes sirios? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, si hasta los kurdos le han brindado apoyo a los sirios, al gobierno sirio. O sea, imaginaros cómo está la cosa. Es una vergüenza. Yo no lo puedo entender. Bueno, y lo de Turquía. Mucho Erdogan, bla, 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 sí, Israel, no sé qué, no permitiremos. ¿Y qué estás haciendo en Siria? Sinvergüenza. Eres un sinvergüenza que estás permitiendo, porque literalmente ese territorio que controlan hace frontera con Turquía. Y Turquía es la que le ha estado dando asistencia. Y Arabia Saudí, porque el líder de HTS es saudí. No es ni sirio, es que no es sirio. Rebelde sirio. El líder, que es el terrorista más buscado del mundo, es saudí. Es saudí. O sea, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Y Arabia Saudí mucho también, nos solidarizamos con Palestina, no sé qué, o critico también que hayan pasado misiles por aquí, o tonterías de esas, y son los que están suministrando armas a HTS, los que literalmente defienden la misma línea ideológica islámica, el wahabismo o el salafismo. Es una vergüenza lo de ciertos países islámicos, que mientras que, por ejemplo, el Líbano ha apoyado, y concretamente Hezbollah, ha apoyado a Palestina, jamás se define también como un movimiento islámico, más su objetivo no es una Palestina islámica, pero ahí está luchando. Irán es una república islámica, lógicamente. Ahí está también, es uno de los mayores defensores. Irak, Ansar Allah, los yemeníes. O sea, Siria, en menor medida, pero bueno, también he de decir que no ha salido muy bien la jugada siria de no involucrarse demasiado en la cuestión palestina, porque mira, también lo que le ha venido encima. Pero yo lo que quiero recalcar sobre todo es que la gente no caiga en esta manipulación. Fijaros el thrillerismo que hacen, ¿no? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Os hacen eso y ya no saben ni dónde está la pelota. O sea, es que hacen eso literalmente. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? De que engañan. A los verdaderos terroristas lo presentan como los buenos. Y los buenos o los que luchan por la liberación nacional o por la defensa de su soberanía nacional lo presentan como terroristas. O sea, imaginaros qué clase de medios de comunicación os están informando. Y luego, que no me iba el micro, y luego dirán además que ha sido, bueno, que los mismos, no sé, pues por ejemplo en Afganistán, es que me parece un tema tan obvio, ¿no? Que al nada que aprendas un poquito de geopolítica, ya estás aprendiendo mucho de que con Israel, si vives cerquita, tienes que tener siempre preparado unas bajo la manga, porque si no te viene por un lado, te va a venir por otro. Y en este caso yo creo que, bueno, ya lo sabrían obviamente los sirios, pero ahora pues les ha venido directamente y habrá que ver también cómo avanza, pero por eso decíamos que este final de año está siendo ya apoteósico y a ver cómo avanza, pero la verdad que no está teniendo muy buena pinta y sobre todo menos aún en Oriente Próximo. Pero bueno, dejando un poco de lado Oriente Próximo y volviendo cerquita, volviendo a Europa, tenemos que hablar de un país que ya lo llevamos teniendo mucho tiempo en el punto de mira. Si habéis visto nuestros repasos mensuales, si nos seguís en Twitter, en Instagram, etcétera, veréis que solemos hablar mucho
de Georgia, donde se estaba produciendo un intento de cambio de gobierno por uno muchísimo más pro-europeo, ¿no? Que llamarle a sueño georgiano pro-ruso ya me parece bastante vergonzoso, pero bueno, más pro-europeo aún. Entonces, Georgia, obviamente, está ahí cerquita de Rusia, pero está ahí Europa, entonces es un enclave muy importante, ¿vale? Siempre ha estado en el punto de mira para todo el mundo y sobre todo para Europa en este caso, y además no tiene solucionada del todo la cuestión nacional, sobre todo pues con las cuestiones de Abjasia y las cuestiones de Osetia del Sur. Si queréis profundizar en el tema, también tenéis vídeos en Red Planeta sobre ello, pero bueno, son dos repúblicas no reconocidas internacionalmente, pero que de facto funcionan como países independientes y que algunos los consideran como enclaves prorrusos dentro de Georgia, etcétera, etcétera. Tener en cuenta además que Abjasia y Osetia del Sur ya estuvieron hace pocos años, bueno, en 2008, en guerra con Georgia y tuvieron la asistencia de Rusia, de ahí que la gente los considere enclaves prorrusos, ¿no? Y eso es muy importante porque es que es una situación parecida a la que vivía Ucrania antes del Euromaidán. Y ojo que hay otro país que tiene también una situación bastante parecida, Moldavia con Transnistria. Bien, entonces claro, para la OTAN es muy tentador empujar a estas élites dirigentes a, no, tú tienes que recuperar tu territorio nacional, ¿no? O, como lo hace la Unión Europea, si tú quieres ingresar, tienes que tener el territorio nacional controlado, porque nosotros no vamos a permitir que entres en el país sin tener tú solucionado esta cuestión nacional, teniendo tú, mejor dicho, enclaves prorrusos, ¿no? Entonces, claro, que lo que ocurre que si lanzarían a Georgia o Moldavia a la recuperación de todo su territorio nacional, entrarían en conflicto precisamente con Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria, en el caso de Moldavia. ¿Qué significa esto? Conflicto con Rusia. Entonces, esto hay que tenerlo en mente para entender lo que pasa en Georgia, porque si no, lo que os vais a tragar es que hay un partido prorruso en el gobierno y que reprima a su pueblo y que lo que hay que hacer es cambiar el gobierno para que Georgia entre en la Unión Europea. Y no es así. Bien. En los últimos años, cuando Georgia ha estado trabajando para acercarse a la Unión Europea, el partido que ha hecho todo ese trabajo es Sueño Georgiano. O sea, sinceramente es de deficiente mental decir que Sueño Georgiano es un partido prorruso. Es que no lo es. Y si ahora mismo se está alejando de la Unión Europea es precisamente por todas las tonterías que ha hecho la Unión Europea. Yo en el último hilo que subí a Twitter puse una entrevista que le hicieron a Kovakidze, que es el primer ministro georgiano, le hizo Euronews, ¿bien? Y le pregunta un poco, a ver, cuál es el nivel de diálogo con la Unión Europea en cuanto a vuestra adhesión a la Unión Europea y cuál es el próximo paso para Georgia. Y ahí, Kovakidze lo que hace es explicar, desde que llegan al poder, explicar todo el trabajo que han hecho para convertir a Georgia en un país candidato para entrar en la Unión Europea. Y eso no lo hizo la oposición más proeuropea que hay en Georgia, lo hizo Sueño Georgiano. Porque su intención es, sí, entrar en la Unión Europea, pero porque piensan que le beneficia el marco europeo y le brinda nuevas oportunidades económicas la Unión Europea. Ellos saben que estando como están ahora mismo, ¿no? Un país ahí en tierra de nadie, pues bueno, funcionan, pero saben perfectamente que dentro del marco europeo y dentro de las dinámicas europeas pueden tener mayores oportunidades económicas y eso lo sabe también la propia burguesía nacional georgiana. Pero eso no puede pasar por perder su soberanía nacional y mucho menos por inmolarse como nación en una guerra contra Rusia, como ya lo estuvo en 2008. Los georgianos no olvidan lo que pasó en el 2008. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues las cosas comenzaron a torcerse
igual que con el tema de Ucrania. O sea, parecido. Una vez que la OTAN ya convirtió el tema de Ucrania en una cuestión proxy para atacar a Rusia, los dirigentes europeos a su vez empezaron a presionar a Georgia para que se distanciase de Rusia. Eso fue la primera presión. Distánciate de Rusia. ¿Bien? Y es verdad que cuando estaba ya los primeros meses de la guerra y demás, Georgia estaba ahí como, bueno, que no nos salpica a nosotros, pues nosotros también tenemos ciertas cuestiones que resolver con Rusia, como es el tema de Abjasia y Osetia del Sur, pero bueno, esa era la presión original. Pero es que poco a poco esa presión ha ido cambiando y la Unión Europea le ha ido presionando en aras de que se enemista abiertamente con Rusia. ¿Qué pasa? Que esa enemistad está muy cerca de convertirse en una guerra contra Rusia. Porque a la OTAN le es muy tentador lanzarlo a una guerra contra, a recuperar Abjasia y Osetia del Sur y que Rusia entre. Porque a la OTAN le importa un carajo los georgianos. Lo que le importa realmente es abrirle otro frente más a Rusia. Punto. Para eso quieren a Georgia. No quieren un miembro más en la familia europea, no. Lo que quieren es abrir un nuevo frente. Un nuevo frente. Y tal vez que Sueño Georgiano ha pecado de inocente a la hora de pensar que una entrada en la Unión Europea puede ser una adhesión formal para beneficiarse económicamente. Sí, sí ha pecado. Y mucho. Y mucho. Porque la historia ha demostrado que la adhesión a la Unión Europea pasa por vender ciertas cuestiones a la Unión Europea, como por ejemplo tu soberanía. Y luego a cada papel se da un papel. La desindustrialización. O sea, hay ciertas cuestiones que tienes que comértelas con patatas para poder entrar en la Unión Europea. Y en el caso de Georgia, no es tanto lo que os he dicho, que se les asigne un papel económico, que venda su soberanía económica, no, no, no. Es tú te vas a ir a la guerra con Rusia. Punto. Bien. A consecuencia de todas estas presiones, el trabajo in situ de ciertos políticos y organizaciones, como por ejemplo muchas ONGs, bien, el gobierno georgiano, ¿qué es lo que hizo? Aprobar la ley de agentes extranjeros para que los georgianos vieran quién estaba trabajando por los derechos nacionales y quiénes estaban trabajando para desestabilizar el país y lanzarlo contra Rusia. Bien. Respuesta europea. Georgia ha aprobado la ley prorrusa. Esto es absurdo, porque otros países también tienen esta ley, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Por qué no lo llaman la ley estadounidense? Porque claro, chocaría mucho, ¿no? Entonces, con la aprobación de esta ley, la oposición proeuropea comenzó a agitar las calles para tumbarla. Es decir, esta ley se convirtió en un catalizador para tomar como excusa el derrocamiento de este gobierno que no aceptaba lo que le dictaba la Unión Europea, que era abrirle un nuevo frente a Rusia. Bien, entonces comenzaron a movilizar las calles. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no pudieron tumbar la ley. No pudieron tumbarla. Entonces Sueño Georgiano hizo una apuesta muy atrevida, que es, vamos a las elecciones y veremos realmente a ver si tenemos legitimidad de aprobar esta ley y muchas otras leyes que tenemos y si seguimos por el camino europeo. Resultado de las elecciones, mayoría absoluta, 54% de los votos. ¿Está? Eso debería haber servido a cierto sector proeuropeo para asimilar la derrota. Pero no. Pero no, porque ante estos resultados la oposición proeuropea y su cabeza, que es la actual presidenta, hablaron de fraude electoral. No tiene ninguna prueba. Ninguna prueba. Incluso los observadores internacionales han dicho que son legítimos los resultados georgianos. Bien. Y aún así han hablado de fraude electoral. Ya lo dije en un vídeo, para la Unión Europea y para el atlantismo en general, fraude electoral es cuando uno sale lo que yo quiero. Y ya está. Ah, eso sí, lo que pasó en Moldavia, eso rápidamente lo escondemos, ¿no? Y no ha habido fraude electoral. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que basta con sacar el fantasma del fraude electoral para que continúe el hostigamiento político occidentalista sobre el gobierno georgiano. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el gobierno georgiano ha dicho, bueno, pues ya está, pues paralizamos las conversaciones para entrar en la Unión Europea porque así no queremos.
Así no lo queremos, somos un país soberanos y a nosotros no nos pisa nadie. Y no va a haber un nuevo Maidán. Y punto final. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ya he dicho que si hace falta ilegalizar a ciertos partidos. Ahora, el problema está que, por ejemplo, la presidenta no quiere dejar el cargo. O sea, se ha agarrado cual garrapata a su sillón y no se quiere ir. Se tiene que ir. En un mes, si no recuerdo mal, se tiene que ir. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora llevan unos cuantos días protestando y el gobierno, lógicamente, reprimiendo a las protestas. Pero es que las protestas no son únicamente queremos entrar en la Unión Europea, no. Están literalmente lanzando cócteles Molotov y demás al Parlamento georgiano. Y no para una revolución, no. Para meter a Georgia en la Unión Europea, que tiene tela además, tiene tela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que está pasando en Georgia está adquiriendo cada vez más una forma de Euromaidán al estilo georgiano, pero Euromaidán. Exacto, además justo ahora antes de empezar el directo leía, ¿no? Que no me acuerdo qué representante georgiano, no sé si era el primer ministro, algún diputado, algo, que decía que un Euromaidán en Georgia iba a ser imposible porque en Ucrania en el 2013 no era un estado fuerte y ahora mismo Georgia sí que es un estado fuerte y que entonces ellos estarían delante para no permitir ningún tipo de Euromaidán, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, casi los van a radicalizar incluso, pero bueno, habrá que ver porque las manifestaciones están siendo bastante duras y bastante violentas y no sé cómo avanzará, no sé qué apoyo popular tendrá realmente el hecho de ir en contra de Sueño Georgiano, porque Sueño Georgiano también apoyaba ir con la Unión Europea, pero bueno, es que si no te estás dispuesta a subyugarte, no es suficiente para ellos. Pero yo creo bueno, que ahora... yo creo que aquí va a ser clave la sangre. Es decir, estaba en una situación muy parecida en Euromaidán. Ucrania sí, no era un estado tan fuerte como lo puede ser hoy Georgia en el 2000, finales de 2013, principios de 2014. Pero hubo un hecho clave, que fue el tema de los francotiradores, que empezaron a disparar, que dijeron que fue el gobierno ucraniano, cuando luego se ha demostrado realmente que fueron los elementos más reaccionarios y de la oposición proeuropea. Bien. Mucho cuidado, mucho cuidado, si de aquí en unos meses o unas semanas sale una masacre cometida por el gobierno georgiano, no os creáis nada hasta que haya investigaciones reales. No os creáis nada, porque van a querer crear el casus belli para ir a por el gobierno y comenzar una guerra civil en Georgia. No os creáis nada, por favor, os lo pido. Exactamente, y bueno, esto queda grabado, esperemos no tener que sacar luego esto a relucir en un futuro dentro de 2 semanas, pero bueno, no sería la primera vez tampoco que nos pasa, por desgracia. Pero bueno, cambiamos una vez más de continente, en este caso un continente típico también que estamos hablando ya casi en todos los repasos mensuales, como sería el africano, ¿vale? Sobre todo... esta segunda descolonización, desneocolonización que se está dando en África, sobre todo por parte de los que lo empezaron todo, digamos, este clic que ha hecho que se desate todo, ¿no? Que sería la Alianza de los Estados del Sahel, la AES, y que está liderada por Burkina Faso, Mali y Níger, ¿vale? Estos han roto con la ECOWAS, que es un poco la sucursal imperialista, sobre todo francesa, en el caso africano, pero bueno, y el organismo títere que hace que África siga estando subyugada de una manera neocolonial, o vamos, colonial en muchos casos, ¿vale? Recordemos el Franco CFA que se impartía en más de 14 países, si no me equivoco, ahora habría que verlo, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, obviamente la Alianza de los Estados del Sahel se unieron y sobre todo con una intención muy clara que sería la de conquistar su soberanía política y económica, sobre todo trabajando conjuntamente por unos objetivos panafricanistas de unión, etcétera, recordando a ese siglo XX, ¿no? De 1970, etcétera, que se estuvo también dando en África, con lo cual... bueno, la semana pasada también ya se subió otro vídeo, ¿no? Donde se analizaba el proceso panafricanista y bueno, en el canal tenéis muchos vídeos hablando sobre África, entonces pues bueno, podéis dar un repaso casi a lo que hemos hablado sobre la Alianza de los Estados del Sahel, así que bueno,
no nos vamos a repetir en este resumen, pero lo que queremos destacar es que esta inercia, este empuje panafricanista y soberanista sí que se está esparciendo a otros países africanos, ¿vale? En este caso, uno de los que se han hecho eco de ello es Senegal, donde ya llevaban un tiempo, la verdad, acercándose mucho, etcétera, pero el 17 de noviembre hubo unas elecciones legislativas, ¿vale? Donde el partido del primer ministro Ousmane Sonko y del presidente, el que es presidente ahora, Bassirou Diomaye Faye, porque Sonko, bueno, ha estado en la cárcel, etcétera, entonces no podía ser presidente. El partido se llama Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad, PASTEF, ¿vale? Por reducirlo todo, pues arrasaron en las elecciones, ¿vale? Entonces aquí, con la mayoría de los asientos de la Asamblea Nacional, ya ahora sí que pueden empezar con este acercamiento hacia Burkina Faso, hacia Mali, hacia este futuro panafricanista y trabajar por esta soberanía, esta conquista de la soberanía. Con lo cual, al mostrar ya hasta ahora lo que hacían estos presidentes de Senegal, lo que hacían estos panafricanistas, era sobre todo demostrar ciertas afinidades con la alianza de los estados del Sahel, pero ahora es que esto ha ido mucho más allá y lo que han decidido es que digamos, continuar ya, ahora sí empezar con este proceso panafricanista, y el presidente senegalés lo que ha dejado muy claro es que quiere acabar con estas relaciones de dominación, con esta subyugación y sobre todo quiere expulsar a las tropas francesas de sus territorios, que bueno, tener que reclamar esto a día de hoy me parece ya bastante vergonzoso, pero bueno, lo que está exigiendo es dejar esta relación de dominación para con Francia, expulsar a las tropas francesas y así poder conquistar una soberanía real que hasta ahora no la tenían, por supuesto. Además, no solo Senegal, que bueno, ya si habéis visto resúmenes, etcétera, llevamos tiempo hablando de Senegal, que podría estar en el punto de mira, pero ha habido una sorpresa. En este caso sería Chad, el Estado africano de Chad, que se ha sumado a esta reivindicación de los estados del Sahel y también pone fin a la cooperación militar con Francia, con lo cual retirada de las tropas francesas también del país africano de Chad, y vemos que bueno, esto ya está marcando una tendencia a el alcanzar esta soberanía popular y económica, obviamente, en África, y esta unión panafricanista pues puede ser que se vaya esparciendo, con lo cual, bueno, habrá que ver también cómo avanza este 2025, que la verdad, viéndolo así, sí que puede ser bastante esperanzador para África, porque ya no son hechos aislados, sino que parece una tendencia que se está cada vez sumando más y más países africanos. Sí, yo no voy a añadir mucho más porque ya subimos la semana pasada un vídeo sobre el proceso panafricanista y lo mejor es que veáis el vídeo en el que os explico un poco ya el trabajo que han realizado durante todo este último año Mali, Burkina Faso y Níger, y sobre todo los resultados positivos que están teniendo. Y que, ya lo decimos, o sea, creemos firmemente que hay que defender este proceso panafricanista, en el que en algunos casos se han dado mediante golpes de Estado, como es el caso de las juntas militares del Sahel, pero en el caso del Senegal no, que ha sido mediante la vía pacífica, como dijo Sonko, ¿no? Y bueno, si todo lo que os hemos mencionado hasta ahora parece que estamos en una situación de preguerra, esperad, que todavía no hemos terminado, porque irrumpe en escena Kosovo. El que faltaba, ¿no? Porque, así es, el 30 de noviembre, Kosovo acusó a Serbia de explotar un canal que dejó sin luz ni suministro de agua a los habitantes de Kosovo, a una gran parte de los habitantes de Kosovo. Bien, el primer ministro kosovar acusó a bandas criminales serbias de cometer este ataque para dañar infraestructura civil. ¿Cómo no? Estados Unidos y la Unión Europea, sin tener pruebas de que ha sido Serbia, han condenado el ataque y han puesto sus ojos en Serbia. Pues bien, por su parte, Serbia ha rechazado las acusaciones y le ha dado la vuelta a las acusaciones. Ha dicho que es acción del propio gobierno kosovar. ¿Para qué? Para crear un ataque de falsa bandera.
Bien, o sea, vemos también que está calentita la cosa entre Kosovo y Serbia. Pero es que no queda aquí la cosa, porque al día siguiente, es decir, el 1 de diciembre, Serbia denunció que su país había sufrido un ataque híbrido. Por ahora las cosas han quedado aquí. Serbia y Kosovo siguen acusándose mutuamente. Por ejemplo, Serbia no explica mucho más que en qué consiste ese ataque híbrido, pero cuidado porque este conflicto no puede ser minusvalorado. De vez en cuando salta y cuidadito porque la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos, esto puede ser muy importante porque además precisamente Serbia está alineado con Rusia o tiene simpatías con Rusia y Kosovo literalmente es una sucursal de la OTAN. O sea, no lo vamos a decir más claro, ¿bien? Entonces, ya veis, o sea, está calentita, calentita la cosa. Y luego, lo que hacíamos al principio del vídeo, lo vamos a mencionar muy por encima porque esto no lo hemos añadido al guión, pero ha habido un autogolpe en Corea del Sur. Bien, o sea, literalmente el presidente de Corea del Sur, que es Yoon Suk Yeol, ha declarado la ley marcial. ¿Para qué? Para eliminar elementos subversivos de Corea del Norte y ha prohibido incluso todas las actividades políticas, incluidas las parlamentarias. O sea, literalmente ha dado un golpe de Estado. Punto final. El tema de eliminar a los elementos subversivos de Corea del Norte huele más a treta política que a otra cosa. Bien, porque yo aquí que tengo abierto distintos hilos, ¿no? En el que se puede ver, por ejemplo, las fuerzas militares desplegándose, por ejemplo, en la capital, en Seúl, ¿eh? O sea, podéis ver las imágenes tranquilamente. Hay enfrentamientos con los civiles y demás. Pues bueno, hay una noticia que está pasando desapercibido, pero por ejemplo, la mujer, creo que es. Sí, la mujer del Sí, era presidente, o bastante sea, conflictiva o... no, tiene acusaciones de corrupción. Sí. O sea, la oposición ha exigido la dimisión del presidente Yoon Suk Yeol precisamente por esto. ¿Qué ha hecho el presidente? No. Declaró la ley marcial y amenaza con un gobierno militar. Punto final, pero ojo, cuidado, que la República Democrática es esta, la verdad, ¿no? Esta es la verdadera Corea democrática, no, para nada. Para nada. Esto para que veáis realmente, o sea, si estudiáis un poco la historia de Corea del Sur, os vais a dar cuenta que tiene tintes muy autoritarios. O sea, pero muy, muy autoritarios a lo largo de su historia, Corea del Sur. Y ya os digo, o sea, es que ver todo lo que os hemos hablado, o sea, es que es una situación geopolítica muy, muy peligrosa. Peligrosa. Ucrania-Rusia. Oriente Próximo. Serbia-Kosovo. Corea del Norte, Corea del Sur. Siria otra vez. Georgia. África. Georgia. África. Un poco calmadito está el continente americano ahora mismo. Eso sí es verdad. Pero cuidado. Cuidado porque también vemos cuáles son las intenciones, por ejemplo, del futuro gabinete de Trump para con Cuba, para con Venezuela, para con Nicaragua. Y yo creo que también, ¿no? Antes de terminar, creo que es muy importante hablar un poco, brevemente al menos, de ya la amenaza que ha hecho Donald Trump a los países que quieren desdolarizarse. Diciendo, bueno, os queréis desdolarizar, vais a tener muy difícil el acceso a la economía estadounidense, os vamos a plantar un 100% de arancel o lo que fuera, o directamente no vais a poder comerciar si no uséis el dólar. Esto puede tener dos caminos, es decir, que Estados Unidos le salga bien la jugada y que la gente se piense dos veces antes de desdolarizarse, o decir, así avanzamos en nuestro proceso. O sea, claro, yo ya lo digo, Estados Unidos no va a perder su hegemonía así porque sí, lo hemos dicho 1000 veces, Estados Unidos va a morir matando. Va a morir matando, no sé cómo matará, ni en qué cantidad matará, pero va a morir matando, no va a dejar su hegemonía. Es que no la va a dejar, no la va a dejar. Y lo que estamos asistiendo actualmente, esto es una de las contradicciones más importantes las que hay ahora, es el mundo multipolar, que lo hemos dicho 1000 veces, que no es un mundo socialista, no, obviamente que no, pero sí que es el debilitamiento del imperialismo occidental, que es el verdadero imperialismo agresivo, el expansionista y el que anula las soberanías. O sea, vamos a ver, por ejemplo, lo que la gente considera contradicción interimperialista. No vamos a ver los BRICS. Hay relaciones de dominación entre ellos. Hay
una característica sumamente importante, en mi opinión, del imperialismo, que es el grado de parasitismo. ¿Hay parasitismo realmente de unos estados para con otros dentro de los BRICS? Porque en el otro bloque, sobre todo Estados Unidos, demás, históricamente sí que ha habido un grado de parasitismo y neocolonialismo, que creo que es un grado muy, muy importante para poder caracterizar relaciones imperialistas y un intercambio desigual. Precisamente los BRICS y los demás no plantean ni el intercambio desigual, ni el neocolonialismo, ni la parasitación de unos países por otros. Ahí está el problema, que ahí vemos que ciertos análisis fallan, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante y Estados Unidos no va a permitir. No va a permitir que nuevos actores políticos, económicos resurjan y le quiten el sitio. Es que no lo va a permitir. Y veremos, porque Biden se va a ir y ha metido quinta. Literalmente ha metido quinta y se tira del coche a 120 por hora. O sea, eso es lo que ha hecho literalmente Biden. Pero el coche lo coge Trump. Y veremos qué es lo que hace Trump. Veremos qué es lo que hace Trump. Ucrania, bueno, sospechamos por dónde va a ir, pero el resto de las cuestiones, porque la política estadounidense, política exterior, va a seguir con sus doctrinas y va a seguir con la cuestión de vamos a ser los gendarmes del mundo. Y ya lo dejé muy claro cuando hice tanto el hilo como el vídeo sobre el gabinete de Trump, que el gabinete de Trump no tiene nada que envidiar al gabinete de Biden, al gabinete de Bush o al gabinete de Ronald Reagan. Unos personajes dentro del gabinete de Trump, y lo que está muy muy claro es que todos estos halcones de guerra del gabinete de Trump son sionistas hasta más no poder, y al menos la cosa en Oriente Próximo no se va a calmar. No se va a calmar. Van a apoyar todo lo que está ahí. Y hay que tener muy muy en cuenta hoy, para entender al menos dónde se mueve actualmente la lucha, es que hay que identificar un eje. ¿No? La gente, el eje del mal, y te mete a Cuba, te mete a Irán, te mete a Venezuela. No, 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 no. El eje está muy claro hoy en día. Washington, Londres, Kiev, Tel Aviv. Es que ese es actualmente el eje del mal. Y luego hay, bueno, los que orbitan alrededor, ¿no? Francia, tenemos por ahí, luego tenemos por ahí, pues yo que sé, a un Corea del Sur, un Taiwán, demás, ¿no? Un Ecuador ahora mismo, una Argentina, pero Canadá, pero no, el eje del mal es el que os acabo de decir. O sea, Washington, Londres, Tel Aviv, Kiev, o sea, ese es el eje del mal. En África, Nigeria, por ejemplo, ¿no? Pero Marruecos también. Pero el sionismo, y sobre todo el sionismo, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que el sionismo, a fin de cabo, entendiéndolo como una extensión del imperialismo occidental, va a hacer y deshacer todo lo que pueda en Oriente Próximo hasta crear una configuración geopolítica favorable a sus intereses. Eso es lo que hay realmente, por eso mismo lo pinta bastante, bastante crudo para Oriente Próximo, al menos. Además, habrá que ver lo que hace también la administración de Trump en Corea del Norte, porque la última vez que estuvo ahí, pues bueno, las relaciones eran bastante positivas entre Trump y Kim Jong-un, al menos las imágenes, ¿no? También Donald Trump es un poco, bueno, Zelensky hace un poco como Donald Trump, ¿no? Estas imágenes rimbombantes y las utiliza mucho. Se vio en campaña con el disparo, las fotos con Kim Jong-un, con Putin, etcétera. Entonces, yo creo que en el 2016 pues igual le puede venir bien sacarse fotos con Kim Jong-un, estoy luchando por la paz, etcétera, pero igual este 2025, visto lo visto, pues igual no va a tener la misma actitud. Y esa gente que piensa que Donald Trump este año, esta legislatura, va a actuar igual que actuó en la legislatura pasada, es absurdo, obviamente. Si el contexto cambia, él mismo también va a cambiar. Y si ve que el gobierno surcoreano está en peligro y que ya Estados Unidos no va a poder tener esa hegemonía sobre el gobierno surcoreano y que la República Popular Democrática de Corea y Corea del Sur se están acercando cada vez más, no tengamos ninguna duda de que esas amistades entre Kim Jong-un y Trump van a desaparecer rápido.
y que la realidad puede ir cambiando también y que no sabemos si el día de mañana va a dar un cambio y de repente Venezuela y Estados Unidos van a ser mejores amigos y no podemos saber. Entonces, no pensemos que van a actuar igual, porque la realidad ha cambiado mucho y las guerras que están desatándose a día de hoy vienen de antes, sí, pero no se estaban dando todas a la vez y no eran estos últimos coletazos de morir matando, como decimos Oyer y yo, que no es la primera vez que lo decimos y tampoco será la última, porque tiene pinta de que este 2025, pues bueno, va a llegar cargadito y bueno, habrá que ver también diciembre lo que nos espera y este final de año lo que nos espera, porque van a querer dejar todo cuanto más encarrilado mejor, obviamente. Yo, para terminar, sí quiero decir que creo que 2025 va a ser clave de cara a lo que viene en la nueva década. Yo creo que un punto de inflexión es 2030. No me refiero por la Agenda 2030 y no sé qué, no. Yo creo que si está fijado una fecha de 2030, algo va a haber. Algo va a haber, es un cambio geopolítico, un afianzamiento, no lo sé. No lo sé, de verdad no lo sé, pero sí creo que 2025 va a deparar un cambio en el paradigma geopolítico de cara a la nueva década que va a entrar. Entonces vamos a ver cómo se solventan ciertos conflictos, veremos cambios geopolíticos, veremos muchísimas cosas y desgraciadamente, yo esto hago autocrítica, creo que los comunistas no estamos a la altura. No estamos a la altura, caemos en infantilismos muy gordos, muy, muy gordos. Tenemos una visión eurocentrista minusvalorando completamente cuestiones africanas como la del Sahel, los temas de los palestinos. ¿Por qué? Porque es que no son revoluciones socialistas. Bueno, pues si pretendéis que todo lo que se dé sea al gusto vuestro, sean puramente socialistas, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Porque esta gente serían los mismos que, por ejemplo, en 1848, cuando Marx y Engels apoyaron las revoluciones nacionalistas, serían, es que no se puede apoyar porque no son revoluciones socialistas, y vemos a Marx y Engels apoyándolas. Pues bueno, esa filia, ¿no? O ese fetiche, ¿no? Que tiene esa gente con lo comunistamente correcto, y mientras tanto, como se creen que esta gente entienda lo contrario, lo que decía Rosa Luxemburgo, ¿no? Rosa Luxemburgo decía que el socialismo no va a caer como maná del cielo, ¿no? Esta gente sí cree que va a caer como maná del cielo. Pero cuidado, que claro, como después en Twitter escribo y me quedo comunistamente correcto, soy un ultraizquierdista de caballo y tú eres un revisionista, un reformista o peor, un burocrático stalinista, pues ya está. ¿Qué se le va a hacer, no? Así que bueno, camarada, lo vamos a dejar aquí. No podríamos hablar muchísimo más sobre todas estas cuestiones, pero creemos que es más importante hacer otros vídeos muy específicos y ya trataremos temas como lo de Siria y demás en vídeos ya muy concretos. Así que no sé si quieres decir algo antes de que ya terminemos. Nada, por supuesto, agradeceros también por haber llegado hasta aquí, por ver nuestros vídeos. Como siempre decimos también, que nos mantengáis también vosotros al día, porque al final somos dos y se nos pueden escapar cosas, podemos fallar en cositas, etcétera. Entonces, pues bueno, que estamos abiertos a que nos hagáis comentarios, a que nos deis lecturas, bueno, pues sea un poco más participativo, porque, pues bueno, siempre se nos puede escapar cosas y simplemente, pues eso, deciros que todavía nos queda también profundizar en estos últimos temas, que la verdad que viendo cómo está acabando este noviembre y cómo está empezando diciembre, creemos que vamos a tener mucho trabajo analizando distintas realidades geopolíticas y pues es lo que toca, habrá que trabajar y muchas gracias a todos por estar ahí como siempre. Y nada, camaradas, pues ya sabéis, dejadnos un like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!